Hola, buenas a todos. Vamos a ver la energía por la semana del 25 de mayo al 31 de mayo, la última semana de mayo. Alors, la tirada. Primero, una carta con el oráculo de la energía. Segundo, tres cartas, a ver, tres o cuatro cartas del tarot de druida. Dos cartas con el Algariel y una carta de consejero de animal totem. Vale. Entonces, elige tu Buda. Alors, hay el Buda de cristal, Buda de jade, Buda de cristal, Buda de jade y vamos a decir el Buda de plata. Bueno. Vamos a empezar ya con el Buda de cristal. Allez, vamos. Una carta de oráculo de energía para ver esta semana la que va a pasar. En general, es una tirada general. Allez, vamos. Y es la puerta, ¿cómo dice? La puerta, ¿cómo se dice? Espiritualidad. De la espiritualidad, voilà, que va a ver que se dirige, que se va con la espiritualidad. Mira, bueno, está reversa. Vamos a ver. Bueno, esta carta te dice que puede ser que esta semana, la última semana de mayo, entonces, dice que puede ser que tú eres un poquito desconectado, que no tiene intuición, que no sabe dónde vas, es un poquito confuso. Es una semana de... no está bien, ¿eh? Que por la gente que sigue mucho su intuición, esta semana está un poquito bloqueado. Está bloqueado. Vamos a ver con el druida. ¿Qué quiere decir? Un, dos, tres. Alors, la rueda 10 y el principio de copa. Vale, de caballo. Caballo de copa. Con la rueda te dice que tú terminas un ciclo. Voilà. Puede ser que como tiene una energía está un poquito confuso, es porque tú vas a cambiar. Tú cambias de todo, de una situación, puede ser de trabajo, de amor, hay muchas cosas que tú puedes cambiar. Pero es un fin de un ciclo. Con el 10 dice también que el cambio será difícil. Muy difícil, pero es una necesidad de pasar con este periodo difícil para ir a una vida mejor, pero necesita de esperar, ¿no? El cambio será difícil, seguro, pero es para el mejor. O sea, vamos a ver con él, porque el príncipe de copa es una victoria, ¿sí? ¿Se dice así? Una victoria. Entonces, paciencia. Difícil el cambio, pero es para un triunfo. Paciencia. Vamos a ver dos cartas con el Algariel. Allez, 1 y 2. Dice, voilà. Otra vez, ¿eh? Te dice así, ¿eh? Es el fin de un ciclo. ¿Cómo dice? Tú vas con un túnel desde 1, 2, 3 o 5 años y la luz está aquí, ¿eh? Es el final del ciclo, ¿eh? Para algo de mejor, vamos a ver. Protección total. Muy bien, ¿eh? El cambio difícil, pero el final, la luz, ¿eh? La luz. Voy a ver cómo se dice más cosas.
para el... ouais, c'est auto. Protección alta, la fuerza, el cambio, wow. Là, muy contento porque es difícil, pero al final, estupendo, maravilloso. Felicidades. Vamos a ver con Animal Totem. Hop là. Et el gorilla. Te dice de toma el tiempo de escuchar tu amigos o tu familia, porque voilà, necesita de escuchar les personas que está fuerte en tu corazón. Son de buenos consejos. Voilà. Bon, relájate, hein? Poquito confuso esta semana, pero el cambio, hay un cambio difícil, puede ser, pero con un triunfo total, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Maravilloso. Vale, por el Buda de cristal. Vamos a ver con el Buda de jade. Vamos con el Buda de jade. Allez. Otra vez al revés. ¿Cómo es la diosa? ¿Diosa? Diosa, perdón. La diosa de la luna. Voilà, al revés. Al revés, esta carta te dice que es como el Buda de cristal. Puede ser que tú eres un poquito confuso, que no sabes dónde vas. La vida te parece un poquito aburrida, que voilà, no está bien. Là, esta semana no está bien, una semana de pensar en tu pasado, de pensar a tu futuro, a tu presente, voilà. No, es una semana un poquito complicado en tu cabeza. Vamos a ver qué... ¿por qué está al revés eso? Voilà. Voy a ver con el druida. Semana difícil para el Buda de jade. Un poquito pensar todo malo, todo nada. Nada va bien. Nada va bien. ¿Qué dice? Hop. Ese, con un tarot normal es el diablo, normal, clásico. Là te dice el 3 de oro. 3 de oro también, ¿no? Y el enamorado. Voilà, el enamorado. Alors, entonces, ¿qué quiere decir? Con el diablo es una energía de confuso también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ouais, là, es como un consejero. Là, te dice que necesita de aprender de tu pasado para ir a algo de nuevo. Y también, como la carta de energía, te dice que tú eres un conflicto de cosas que, en conflicto, sí, de cosas que vienen por ti. Entonces tú quieres algo, pero hay otras cosas que vienen por ti y no lo aceptas porque tú piensas que es mejor para mí eso. No. Là, es la carta te dice acepta las cosas que vienen. Puede ser que no es las cosas que tú quieres, pero es siempre cosas buenas, no hay cosas malas. Si viene algo que no te gusta, es para ir a una otra cosa muchísimo mejor, muchísimo positivo. Entonces, là, te dice de aceptar las cosas que vienen. Y con el 3 de oro, con el 3 de oro, te lo confirmo, que tú vas a ganar, si tú aceptas las cosas que vienen por ti, tú vas a ganar de dinero, tú vas a ganar en espiritualidad, tú vas a ganar de buena energía, tú vas a ganar de todo. Y te lo confirma de otra vez con
los enamorados, es para ir a una situación muchísimo mejor. Pero là, te lo dice, voilà. Tú empiezas para este y él termina este. Voilà. Hace el amor, termina el amor. Voilà. Entonces, acepta las cosas que vienen. Puede ser que no es como tú le esperas, le gustaría. Mais al final, si tú aceptas la situación, se termina bien, ¿no? Muy bien. Entonces, acepta las cosas. Hop. Vamos a ver. Algariel, ¿qué quiere decir más, Algariel? Hop. 1 y 2. Là, voilà. Là, la energía está aquí, ¿eh? Yin y Yang. Voilà. La energía está aquí. Tiene una ¿cómo dice? Algo a elegir. Un nuevo camino. Tienes un camino Yin, un camino Yang. Te lo confirma aquí. Entonces, acepta las cosas que vienen. Necesita de aceptar. Te lo confirma otra vez aquí. Voilà. Là, tú eres como bloqueado. Abre esta puerta para ir a un nuevo camino, una nueva espiritualidad, un nuevo cosas positivas. Abre estas cosas. Là, es tu culpa si estás eres bloqueado. Estás bloqueado. ¿Es tu culpa? No, así. Porque las cosas buenas vienen por ti, pero es tú que no le aceptas. Tú lo dices ella, aquí. Pues vamos a ver con Animal Totem. Sí, como siempre, si quieres más información, hay mi correo electrónico aquí. Allez, vamos a ver. Bon. El gorila, escucha tu familia, dice, escucha tu familia, escucha tu amigo de corazón, no amigo de discoteca. Allez, Rabali, en español, Rabali. Pues, bon, te lo dice aquí, otra vez, es la misma energía. Te dice afrontar tu problema rápido, confianza en tú mismo y con coraje, que todo va a salir con un triunfo. Voilà. Para, si quieres traducir en español, te lo dice eso. Es la misma energía de aquí, te lo dice todo. Es igual. Voilà. Cristal de Buda de plata. Ahora, hop, vamos. Allez, le Buda de plata. Allez. Voy a cortar. Hop. Y otra. Solo carta a la reversa. Y es el sexto chakra. Sexto chakra. El sexto chakra es el tercero oro. Al revés te dice que otra vez, creo que es para esta semana, es para el tres Buda. Tu energía está bloqueado. Hay algo que no va esta semana. Hay un bloqueo que no entiendo por los tres. Creo que si me acuerdo con la energía, la video que he hecho por el francés, es casi igual. La próxima semana no sé qué va a pasar, pero hay algo que se pasa. Que es, somos es la luna nueva hoy, creo. Sí, el 23, sí. Bueno, pues, un bloqueo. Entonces, relájate. A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La reina de copa. La reina de copa te habla de triunfo, pero necesita de ver
tu bueno camino. Bon, là está claro, ¿eh? Por el Buda de plata, la reina de copa te dice que hay algo que va a venir por ti. Es una buena cosa, buena cosa. Es algo de positivo. Pero con el 9 de espada, Basto. de basto, perdón. El 9 de basto te dice que esta victoria no va a ser fácil. Necesita de luchar mucho, muchísimo. Y también de protegerte, ¿eh? Sí, porque hay muchas... Bueno, hay una victoria, está seguro. Esta semana es para todo el mundo, va a ser una semana difícil, pero es solo un pasaje, ¿eh? Solo un pasaje. La victoria y el triunfo con el sol es un triunfo. Con el basto se puede significar también como dice, el trabajo, ¿eh? Puede ser que es un triunfo por un trabajo que tú esperas o muchas cosas, ¿eh? Puede decir muchas cosas. Vamos a ver con Algueriel. Hop. 1, 2. Voilà. Un contracto. Te habla de un contracto de trabajo. Te lo dice ici. Ok, attends. ¿Qué quiere decirle? Oui. Là, todo es se concuerda. Todo se concuerda. Là, te habla de un trabajo. Una vez, 2 veces, enfin 3 veces. Voilà. Te habla de un trabajo, un contrato que puede ser que tú esperas o una dificultad que tiene antes en un trabajo, me va a ganar. Hay la victoria aquí, el triunfo. Entonces puede ser que si tiene antes un problema con un trabajo, va a salir bien. Un contrato o algo de justicia que va a terminar muy bien. Là, te habla de un trabajo por el Buda de plata. Es la energía. Hop. Allez. Animal totem, el consejero. Hop, el consejero es las experiencias que tiene ahora mismo. Te dice de seguir tu intuición, que de esperar tu objetivo, que es una calidad de triunfo, más o menos, quiere decir eso. Entonces lo dice otra vez aquí, ¿eh? Là, si tiene un problema con el trabajo, seguro que va a finir bien, muy bien. Es el consejo de esta semana. Empieza más o menos bien, pero termina muy bien, en triunfo. Voilà. Voilà, se acabó. Si te gusta la video, un dedo. Aquí el dedo, puedes escribir, suscribirte aquí. Un mensaje con mi mail o aquí. Voilà. Chao, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao.